días. Saludos para los participantes de la carrera de Derecho que dicta el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Soy el docente Sami Hamdan Suleiman, profesor de la Cátedra de Derecho Constitucional. Si bien ya han sido evaluadas, los 4 módulos han sido evaluados, el encuentro de hoy resulta interesante, toda vez que vamos a tratar un tema meridional, un tema trascendental en el ámbito de las constituciones y tiene que ver con los derechos humanos. Tengo en línea a Yasser Arafat. Bueno, Yasser Arafat Montiel. Tengo aquí presente a una compañera también, María Orozco. Vamos a tratar un tema propio de los derechos humanos. Nuestra Carta Constitucional tiene 350 artículos y de los 350 artículos podemos decir que el 33% de la Carta Constitucional patria o venezolana representa en su contenido el tema alusivo a los derechos humanos. Y es que desde el artículo 19 hasta el artículo 135 de la Constitución, allí nosotros encontramos de los derechos humanos y garantías y de los deberes. Es una Constitución de una gran avanzada en el tema de los derechos humanos. Y esos derechos los encontramos en la parte dogmática de la Constitución. Recordemos que nuestra Constitución tiene una parte dogmática y una parte orgánica. La parte orgánica tiene que ver con el desarrollo de toda la estructura del Estado a nivel de los 5 poderes: poder legislativo, ejecutivo, judicial, ciudadano y electoral. Y en la parte dogmática encontramos los principios inspiradores de la Carta Constitucional. Entiéndase aquí el preámbulo, los primeros artículos del 1 al 9, que fijan unos principios inspiradores y una gama de aspectos propios de los derechos humanos previstos desde el 19 hasta el 135. Entonces, en función a ello, vamos a empezar a tratar algunos artículos relevantes para el tema de los derechos humanos. Y es que los derechos humanos siempre han ido conquistándose de avanzada en avanzada. Es un tema que no admite regresión. Derechos alcanzados no resultan eliminados, no resultan desmejorados. Y eso tiene que ver con el artículo 19 de nuestra Carta Constitucional, que fija el principio de progresividad. ¿Qué dice nuestro artículo 19? El Estado garantizará a toda persona, conforme el principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Es decir, fíjense bien, la letra es clara: sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Es decir, indistintamente del pensamiento político, de que la persona sea de piel oscura o de piel clara, o de la religión que profese, sea musulmán, sea católico, sea cristiano. Bueno, el principio de progresividad no mira esas particularidades, sino que las engloba en función a un principio general de los derechos humanos, como es el principio de universalidad, que es algo que debemos tener bien claro, indistintamente del lugar en el que nos encontremos. Como personas humanas tenemos un conjunto de derechos
que resultan inherentes, inalienables y que en función al principio de universalidad nos siguen a donde vayamos en este planeta. También dice el artículo 19 que su respeto y garantías son obligatorios para los órganos del poder público de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y demás leyes que los desarrollan. Y es que es cierto. ¿Por qué? Porque en principio, y digo en principio, en razón a una particularidad observada en la Ley Especial para la Prevención de la Tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes que rigen Venezuela desde el año 2013, es que en principio pareciera ser que la única posibilidad de juzgamiento en el catálogo de sujetos activos por los crímenes contra los derechos humanos recae sobre el Estado. Y claro que sí, pues el Estado es el que tiene la obligación de preservar la tranquilidad y garantizar el orden y la vida en paz de la ciudadanía y de respetar una gama de derechos que están allí fijados en nuestra Carta Constitucional. Pero también un particular podría verse involucrado en un acto de violación de los derechos humanos que pueda ejecutar algún funcionario en el ejercicio de sus funciones al servicio del Estado. Y es que la Ley Especial para la Prevención de la Tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes prevé esa posibilidad. Ejemplo, y les pongo un ejemplo claro, un ejemplo muy sencillo a fin de habilitar la mejor comprensión del punto. Si en un comando policial de X pueblo hay una sala destinada para la tortura, donde están la silla, los cables y demás elementos que permitan presumir que a la persona allí se le tortura con electricidad. Y más allá de que el acto sea cumplido por un funcionario policial en ejercicio de sus funciones al servicio del Estado, si la persona que funge en ese comando policial, como cocinera, que no es nómina de la policía ni es funcionaria al servicio del Estado, estuviere en esa dependencia coadyuvando en la materialización de la tortura, por ejemplo, quien traslada a la persona de la celda al sitio de tortura, pues ella coadyuva en la ejecución del acto de tortura. Ella sería una cómplice necesaria del delito de tortura. Entonces, así como el Estado imputa en estas circunstancias al funcionario policial, bien pudiera también atribuirle esa responsabilidad de cómplice a la particular que no es nómina del Estado. Entonces, comprendamos allí cómo resulta posible que un particular se pueda ver conjuntamente involucrado con un sujeto activo Estado en la ejecución de un hecho criminal que lesione los derechos humanos. Es importante tener muy presente eso porque hay personas que desconocen este principio de progresividad. Pero además, cuando hablamos del artículo 19 de la Constitución, que habla de este principio de progresividad y sin discriminación, tenemos que obligatoriamente ubicarnos en el contexto del artículo 21 de la Carta Constitucional, que consagra el principio de igualdad ante la ley. Todas las personas son iguales ante la ley. Así lo dice el artículo. La ley garantizará, no se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que en general tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de las condiciones de igualdad de los derechos y libertades de toda persona. Entonces, ahí juega un papel estelar también la igualdad. El principio de progresividad no es para unos y no para otros, sino para todos. Pero también debo señalar otro artículo que es sumamente relevante, que es el artículo 23 de nuestra Carta Constitucional.
El artículo 23 de nuestra Carta Constitucional prevé dentro del orden jurídico un tema fundamental, el principio pro homine, el principio pro persona, el principio pro hombre en la expresión humana, no del género, sino en la expresión humana. ¿Y qué nos dice este principio fijado en el artículo 23? Que está dentro de la gama de disposiciones propias de los derechos humanos. Los tratados, los pactos y convenciones relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela prevalecen en el orden interno y tienen jerarquía constitucional. Mejor dicho, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno en la medida en que sus contenidos tengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las previstas en la Constitución y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del poder. Viene explicado en otras clases o las tienen allí en el aula a través de los videos que Venezuela, después de la Segunda Guerra Mundial, proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Proclamó igualmente la Declaración Americana de los Derechos del Hombre. Y a partir de allí se vino una gama de pactos, acuerdos y convenciones en materia de derechos humanos que ha llegado a un nivel de especificación por materias. Entiéndase aquí, se han suscrito convenios contra la tortura, que casualmente dio origen en Venezuela a la Ley Especial para la Prevención de la Tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes. También tenemos otros convenios en materia de violencia contra la mujer, la Convención de Belén do Pará para la erradicación de la violencia de género. Pero antes de esos tenemos el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Ese Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos que nace en el año de 1966 y que Venezuela ratifica posteriormente en el año 1978. Tenemos la Convención Americana de los Derechos Humanos del año 1969 que Venezuela ratifica también en el año 1978. Y a partir de allí una gama de pactos, acuerdos y convenciones que contienen elementos propios de los derechos humanos. Y es por ello que debemos tener muy presente que todo ese bloque de constitucionalidad, que está enunciado en ese conjunto de acuerdos, pactos y convenciones suscritos y ratificados por Venezuela, son de jerarquía constitucional. Y no es que estén por encima de la Constitución, son parte extensiva de nuestra Carta Constitucional. Y yo siempre se lo explico a mis alumnos de la manera más sencilla. Si este es el pacto internacional, si esta es la Convención Americana, ¿en qué parte de la Constitución debería ir? ¿O en qué nivel del ordenamiento jurídico patrio, tomando en consideración la jerarquía de leyes fijado por Hans Kelsen en la pirámide, debería ir? Bueno, ella tiene que ir adherida a la Constitución. Esos convenios, acuerdos y pactos son parte extensiva de nuestra Carta Constitucional. Y es que ese artículo 23, que consagra el principio pro homine, es muy claro, demasiado claro. Nos dice, repito, fíjese, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, ¿verdad? En la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las previstas en la misma Constitución y son de aplicación inmediata por los jueces. Es decir, que si el Pacto Internacional de los Derechos Civiles o la Convención Americana o cualquier otro tratado en materia de derechos humanos consagra de mejor manera algún derecho humano con relación al contenido constitucional,
pues perfectamente el juez de manera directa puede hacer valer el contenido de ese bloque de constitucionalidad, de ese pacto, acuerdo, convención, porque es parte extensiva de nuestra Constitución. Es importante que tengamos muy presente ese punto, porque el principio pro homini está presente en el diario trajinar del estudio o de los casos que a diario se ventilan en los tribunales de la República. También es relevante señalar el contenido del artículo 271 de la Carta Constitucional. Dice, fíjese, dice el artículo 271 que los delitos perpetrados contra los derechos humanos son imprescriptibles. Es decir, no prescribirán las acciones judiciales dirigidas a sancionar los delitos contra los derechos humanos. Ahí también señala contra el patrimonio público o los delitos de tráfico. Pero yo me ubico en el tema de los derechos humanos en razón a la Carta. Estamos hablando hoy de los derechos humanos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y sobre ese tema, exactamente, tenemos un artículo que no podemos perder de vista también, que es el artículo 29 de la Carta Constitucional. ¿Qué nos dice el artículo 29? El Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades. Es una obligación, es un imperativo. No puede el Estado dejar de investigar ese tipo de delitos. Por eso es que en el Táchira, como en el resto del país, existen dentro del Ministerio Público las fiscalías con competencia en materia de derechos humanos y existe en la estructura organizativa y funcional del mismo Ministerio Público a nivel nacional la Dirección General para la Protección y Defensa de los Derechos Humanos. Es un tema de suma relevancia. Tan es así que nuestra propia Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia 626 del 13 de abril del año 2007, a través de una ponencia de la magistrada Carmen Zuleta de Merchán, con carácter vinculante, señaló la Sala, o ratificó el deber imperante que debe el Estado cumplir en el ámbito de las investigaciones e imposición de sanciones por aquellos delitos que cometan los funcionarios al servicio del Estado contra los derechos humanos, quienes precisamente deben velar por la seguridad e integridad de los ciudadanos. Es una sentencia que reafirma el principio de vigencia de los derechos humanos en función a nuestra Carta Constitucional. Entonces, tengamos muy presente eso. Vamos a revisar ahorita brevemente un tema que es importante también manejar, que es el tema de la escala de los derechos humanos. El tema de los delitos de primera generación, segunda generación y tercera generación. Sobre este tema, debo señalar que la Organización de las Naciones Unidas, en el año 1979, aprobó una clasificación generacional de los derechos humanos. Los catalogó como de primera generación, de segunda generación y de tercera generación. Y se trató de una propuesta que hizo un jurista checo de nombre Karel Basak, del Instituto Internacional de Estrasburgo, Francia,
un instituto dedicado al estudio de los derechos humanos. Y ubicó dentro de los derechos humanos de primera generación los civiles y los políticos. Dentro de los derechos humanos de segunda generación ubicó los económicos, sociales y culturales. Y dentro del ámbito de los derechos humanos de tercera generación, el derecho de los pueblos y de solidaridad. Esos derechos civiles y políticos inicialmente los podemos precisar luego de la Segunda Guerra Mundial a nivel de la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. También los derechos económicos y sociales a través del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que son ambos del año 1966. Y también podemos observar, podemos ubicar aquí también algunos de estos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos del año 1960. Y ya los de tercera generación que tienen que ver con el derecho a un ambiente sano, a la no contaminación, el derecho a la paz, el derecho a la no guerra, esos ya son propios aspectos, ya temas desarrollados en otros protocolos, ¿verdad? Con el ánimo de preservar la paz mundial y la paz ciudadana, preservar un mundo sin contaminación atmosférica, en fin, son derechos de tercera generación. Y por último, quería decirles también que en materia de derechos humanos, luego de haber culminado, luego de superada la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana, donde logran pues abolir la colonización de los ingleses en algunas colonias allí de ese país, nosotros podemos observar que nuestra Carta Constitucional de 1811, y yo les pido por favor que revisen esa Constitución, 1811, la primera Constitución de nuestra patria. En su artículo 160, a tan solo 21 años de la Revolución Francesa, es una cosa impresionante, pero nuestra Carta Constitucional señala en ese artículo 160, fíjese, a tan solo 21 años, que ninguno podrá ser juzgado ni condenado al sufrimiento de alguna pena en materias criminales, sino después que haya sido legalmente en semejante, bueno, dice, ninguno podrá ser juzgado ni condenado al sufrimiento de alguna pena en materias criminales, y dice, toda persona en semejantes casos tendrá derecho para pedir el motivo de la acusación intentada contra él y conocer de su naturaleza para ser confrontada con sus acusadores y testigos contrarios, para producir otros en su favor y cuantas pruebas puedan serle favorables dentro de los términos reglares, por sí, por su poder o por su defensor de elección, y ninguna será compelida ni forzada en ninguna causa a dar testimonio contra sí misma, como tampoco los ascendientes ni colaterales hasta el 4º grado civil de consanguinidad y segunda afinidad. Entonces, fíjense que es un tema propio del debido proceso, del derecho a la prueba, del derecho a la defensa. Fue la primera constitución latinoamericana en consagrar, después de la Constitución de Francia, en el mundo, el debido proceso, y que sirvió de modelo para América y el resto de muchas naciones. Es un tema que resulta importante tratar, porque fíjense que para esa época no se habían suscrito acuerdos, pactos y convenciones en materia de derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene lugar en el año 1948, y aquí estamos hablando de 1811. Observemos el pensamiento visionario de nuestro libertador en el tema de los derechos humanos desde muchísimos años atrás, y es un ejemplo que yo pongo porque debe llenarnos de orgullo el poder apreciar que antes
de todo ese conglomerado de acuerdos, pactos y convenciones, ya nuestra Carta Constitucional originaria de 1811 consagraba el debido proceso y que no resulta nada distante a lo que hoy día nuestra Constitución venezolana fija en el artículo 49, que es donde se enuncia el debido proceso como derecho humano en Venezuela. Bueno, por la mañana de hoy hemos cumplido con este encuentro. Quiero agradecerles a los que han estado atentos con los videos colgados en cada unidad. Para mí hubiese sido mucho mejor tener encuentros continuos con ustedes, pero razones personales y de viaje me impidieron estar en mayor número de oportunidades en contacto con ustedes a través de la videoclase, a través de la tecnoformación, a través del aula virtual. Sin embargo, debo felicitarlos. La mayoría de participantes han salido de manera excelente en la evaluación, en las 4 evaluaciones, y pues quería decírselos también a través de este encuentro. Yasser Arafat Montiel tiene nombre de líder revolucionario de la lucha palestina. Soy hijo de palestinos y tengo familia en Palestina. ¿Cómo está, profesor? Bien, bien, ¿Cómo gracias. está, profesor? Gracias. Saludarle. Gracias, gracias. Muchas gracias, Yasser. Tienes un nombre de prócer de la lucha para la liberación de Palestina. Sí, sí, realmente mi papá era admirador de Yasser Arafat y bueno, tuve la oportunidad de también conocer el Líbano. Iba a ir a Palestina, pero no me dejaron ir por razones de nacionalidad y el tema con Israel. Pero bueno, de verdad que bien orgulloso de llevar el nombre de ese líder mundial. Sí, perfecto. Aquí tengo también... Es que... Marieva Orozco. Marieva Orozco también está aquí en el aula, porque quiero que sepan algo. Esta cátedra permite la multimodalidad, la presencialidad para quienes quieran venir a la clase y a través del aula de manera virtual, porque hay alumnos que entiendo que están fuera de la geografía del Táchira, de la ciudad, o en cualquier parte del mundo y pueden perfectamente conectarse con nosotros. Quiero agradecerles la presencia de ustedes en la mañana de hoy y quise tratar el tema de los derechos humanos. En el aula hay un material que fija allí los principios propios de los derechos humanos que deben repasar y también las características de los derechos humanos. También es un tema interesante porque ese material está compilado a nivel de la Constitución con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también con el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, pero además también tenemos allí adminiculado el artículo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. O sea, están los principios fijados y las características con su correspondiente asociación articulada de ese bloque de constitucionalidad y de la misma Constitución venezolana. Quedo a la orden de ustedes. Espero volverlos a tener más adelante en otra cátedra y que Dios les bendiga.